la palabra del Señor. Quiero decirle, hermano y amigo que me esté escuchando en esta tarde, así es la obra del Señor. Yo quiero decirle a usted que cuando mi hija nació, hermanos, con el problema de ceguedad, porque así me la diagnosticaron, ciega de nacimiento, hermanos. Porque en el hospital de Sonsonate, la doctora que me la examinó me dijo: madre, no hay nada que hacer por su hija, porque su hija no va a poder ver, ella es ciega de nacimiento. Pero hermanos, yo creía la palabra del Señor. Amén. Cuando dice, hermanos, que esto es para que la gloria de Dios sea manifestado. Aleluya. Y yo quiero decirle, hermano, en esta tarde, testificar un poco de cómo fue el proceso de mi hija. Cuando ellos, hermanos, me la diagnosticaron de 4 meses, ciega de nacimiento y con la enfermedad de microcefalia. Fue, hermanos, algo tan duro para mí como madre, porque, hermanos, fue un golpe que yo no esperaba. Y yo quiero decirle, hermanos, que a partir de los 2 meses empecé yo a notar que mi hija no podía ver, porque ella, hermanos, no veía ni agarraba los juguetes que le poníamos. Y empecé yo, hermanos, de los 2 meses a dar vuelta, y cuando a los 4 meses me la diagnosticaron por ciega. Quiero decirle que la doctora del Hospital Nacional de Sonsonate me dijo: no hay nada que hacer, yo a su hija le doy de alta, porque ella no va a ver, nunca va a poder ver, porque el daño ya está en sus ojos. Pero hermanos amados, yo en mis pensamientos, en mi mente, yo le decía: Señor, yo sé que usted es poderoso. Amén. Y yo sé que usted va a hacer obra en mi hija, hermanos. Y yo quiero decirle, hermano, en esta tarde, que yo estoy grandemente agradecida con muchas personas y hermanos que estuvieron conmigo, hermanos, en esa oración clamando por la sanidad de mi hija Odalis. Aleluya. Y yo quiero, hermanos, así públicamente agradecer a niña Leonor Quintanilla, porque ella, hermanos, es una mujer que cada vez que ella me encontraba y ella iba para la iglesia, ella me decía: tenga fe, el Señor va a hacer obra en su hija. Amén. Yo estoy orando por ella, me decía niña Noy. Yo le agradezco a esta mujer, hermano, porque gloria es una mujer de fe y me daba palabras de aliento. Agradezco a hermana Amarillita, hermanos Martínez, hermana Gloria. Agradezco a mis hermanos de la Iglesia Dios de Justicia, porque déjeme decirle, hermanos, que yo caí en una depresión tan grande, pero mis hermanas venían a orar, y cuando ellas, hermanos, pusieron manos sobre mi hija, la presentaron delante del Señor y me dijeron: hermana, el Señor ha hecho obra en su hija, el Señor la ha sanado, crea que Él ha obrado. Hermanos amados, pero mi duda siempre estaba ahí pensando, porque yo, hermanos, estaba viendo lo que mi hija no hacía, hermanos, y eso estaba en mí. Pero yo quiero decirle que un día, hermanos amados, un doctor del hospital de Sonsonate, un pediatra, me dice: madre, no es posible que su hija no pueda ver. Yo le voy a dar a usted una referencia para que usted la lleve al hospital Bloom, y allá hay especialistas que ya le van a hacer exámenes a la niña. Y hermanos, yo me fui y saqué cita y empezaron a tratar a mi hija, a hacerle exámenes, hermanos, exámenes caros, exámenes de $100 en adelante, exámenes que nosotros como padres no podíamos cubrir. Pero agradezco, hermanos, a niña Cande, niña Cande Mejía, hermanos, porque cuando ella vino a El Salvador sin ella saber, ella me dijo: yo te voy a regalar $100 para el tratamiento de la niña. Agradezco a niña Cande por ese gesto que ella hizo, hermanos. ¿Sabe? Porque cuando nosotros estamos en una situación de esas, hermanos, a veces no los movilizamos por no tener los recursos, pero Dios, hermanos, siempre envía a sus ángeles. Amén. Para que provean, hermanos amados. Y yo quiero decirle a usted que empezaron a hacerle los exámenes y los doctores en el Bloom me dijeron: su hija no va a caminar. Empezaron, hermanos, los médicos especialistas a tratar a mi hija y me dijeron: su hija tiene microcefalia, su hija, el cerebro no se desarrolló, por lo tanto su hija no va a caminar, y aparte de que no va a caminar, tampoco va a poder ver, hermanos. Y yo, hermanos,
lloré como usted no tiene una idea. Pero yo siempre decía, Señor, usted es poderoso. Si usted me ha regalado a mi hija, usted se va a glorificar. Amén. Y hermanos amados, yo quiero decirle que la doctora del Bloom me dijo, solamente hay un examen y en ese examen vamos a ver si de verdad la niña va a poder ver o no va a poder ver. Ya mi hija había avanzado en edad, hermano, ya estaba entrando a sus 8 meses y aún no podía ver. Y cuando a ella le hicieron ese examen, hermanos, 8 días antes que yo fuera a recibir la contestación al Bloom, hermano Germán en un culto de jóvenes en la iglesia me dijo, hermana, pase con la niña porque el Señor hoy va a hacer una obra en ella. Y hermano, yo pasé con una fe, yo le dije, Señor, yo creo que hoy usted va a obrar en mi hija. Hermanos amados, y mi hermano y mis hermanos empezamos a orar por esta niña. Y yo quiero decirles, hermanos, y hermano Germán me dijo, hermano y hermana, yo no sé qué es lo que el Señor ha obrado en su hija, pero el Señor ha hecho una obra especial en ella. Y hermanos, a partir de ese momento yo me vine con gozo en mi corazón, con aquella paz. Y el siguiente día, hermanos, yo tenía acostada a la niña en un coche y había puesto un muñequito y la niña empezó a jugar con ese muñequito, hermanos. El Señor ya había hecho su obra en mi hija. 8 días, hermanos, después transcurrieron y aquella felicidad en mí y en mi familia me decían, ya ves, el Señor ha obrado en la niña. Y cuando yo fui, hermanos, a la contestación del examen, yo le decía a los hermanos de la iglesia, hermanos, ayúdenme a orar porque dentro de 8 días yo voy a ir a recibir esa contestación. Y cuando yo fui, hermanos, al Bloom y la doctora me leyó el examen, me dijo, madre, lo siento mucho. Su hija es ciega de nacimiento. Su hija va a depender de usted. Y cuando ella me dijo estas palabras, hermanos, yo llorando le dije, pero doctora, si mi hija sí ve, porque ahora nosotros le ponemos juguetes y ella los toma por ella misma. Y me dice, madre, lo siento, eso es porque eso es lo que usted desea, pero su hija no puede ver, porque aquí está el resultado del examen. Y cuando ella me dijo así, hermanos, yo estaba sentada cerca del escritorio y ella tomó el examen y me dijo, tome, aquí está el examen. Váyase, porque su hija depende de ustedes de ahora en adelante. Y cuando ella me dio ese examen, hermanos, yo le estaba dando pecho a mi hija. Y ella, hermanos, con su mano le quitó el examen a la doctora, hermanos. Y cuando esta doctora vio que la niña tomó el examen, me dijo, madre, verdaderamente usted es hija de Dios, porque este es un milagro que el Señor ha hecho en su hija. Hermanos amados, desde ese momento mi hija empezó a ver y yo vi la gloria de Dios en mi hija. Pero había algo que faltaba, hermanos, y era que mi hija no podía caminar. Pero yo seguía creyendo que el Señor iba a hacer obra. Y usted no sabe qué duro es, hermanos, ver a otros niños que caminen, que hablan, que se desarrollan normal. Y yo miraba a Manasés, que es de la misma edad de mi hija, yo lloraba y le decía, Señor, tenga misericordia, haga obra en mi hija, perfeccione lo que usted ya ha empezado a hacer. Y quiero decirles, hermanos, que el 22 de octubre del año pasado, a los 5 años y medio, el Señor hizo obra en mi hija. Gloria a Dios. Mi hija hoy puede caminar, hermanos. Hoy ella se desplaza de un lugar hacia otro. Ella camina, hermanos, porque la misericordia de Dios ha sido grande. Aleluya. Y por eso esta porción que dice la palabra, cuando le decían quién fue el que pecó, sabe que la gente así decía, por los pecados de la mamá, por los pecados del papá, es que la niña nació así. Y no es para que la gloria de Dios sea manifestada, hermanos, para testimonio de lo que Dios hace, lo hace perfecto, hermanos amados. Y aquí está mi hija, hermano. Yo le doy la gloria al Señor y le agradezco eternamente porque Él ha hecho la obra en mi hija, hermanos. Y sé, hermano, que el Señor completará aún, porque todavía no puede hablar, hermano. Pero ella es una niña tan inteligente que ella entiende lo que usted le dice. Y los médicos habían dicho, ella no va a entender. Aunque usted le hable, ella no va a saber. Pero, hermanos, esta es la voz del hombre, pero la voz de Dios no es esa, hermanos. Amén.
El poder de Dios puede obrar en usted y en su familia, no importa cuál sea su necesidad. Y es por eso esta acción de gracia. Yo sé, hermanos, que al Señor no podemos pagarle, pero en el corazón de mi esposo y de mi familia hay gratitud hacia el Señor por lo que Él ha hecho en mi hija Odalis, hermanos. Así es que yo, hermanos, estoy agradecida con mi Señor y hoy puedo decirle gracias, Señor, porque usted ha hecho su obra en mi hija. En esta tarde, hermanos, ese es mi testimonio y agradecida eternamente